Muy buenos días, niños y niñas. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Los invito nuevamente a que trabajemos en nuestra nueva clase de lenguaje con fecha lunes 24 de agosto. Para que nuestra clase resulte como corresponde, necesito que tengan a mano su cuaderno, su lápiz, su goma, su estuche y todos los accesorios que ustedes encuentren que sean pertinentes para realizar una clase como corresponde. Así que los invito para que comencemos a trabajar. ¿Qué hemos estudiado del género lírico? ¿Qué se acuerdan ustedes de que hemos estudiado sobre el género lírico? Veamos. Estructura del poema. ¿Qué se acuerdan ustedes sobre la estructura del poema? ¿Qué es una estructura? ¿Qué podríamos decir que es una estructura? Algo que sostiene, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces podríamos decir que la estructura del poema tendría que ver cómo se escribe un poema, ¿no es cierto? Entonces dentro de la estructura podríamos decir que tiene que ver con las estrofas y los versos, ¿ya? Pero lo vamos a ver más adelante en detalle. Sigamos entonces. También tenemos los elementos del poema. Y los elementos son lo que lo componen, ¿no es cierto? Y ahí podríamos hablar, por ejemplo, del hablante lírico, del objeto lírico, del motivo lírico, ¿ya? Sigamos. Y también tenemos las figuras literarias. ¿Y qué serían las figuras literarias? ¿Se recuerdan? Sí, yo sé que se recuerdan. Bueno, todo eso vamos a trabajar hoy día y lo vamos a retroalimentar, ¿ya? Nos vamos a recordar para que el día miércoles ustedes hagan un ticket de salida en donde van a reflejar y van a responder todo lo que ustedes saben y han aprendido sobre lo que han estudiado del género lírico. ¿Cuál es el propósito del poema? Primero que todo, ¿ya? Bueno, el propósito del poema es expresar ideas, emociones y sentimientos por medio de un lenguaje poético, ¿ya? Ustedes saben que los poetas les gusta expresar todas estas ideas, todas estas emociones y todos estos sentimientos, ¿ya? Y todo esto tiene una finalidad. Por ejemplo, enamorar a una persona, ¿ya? Expresar sentimientos de tristeza, expresar sentimientos de alegría, ¿ya? Todo eso lo utiliza el poema, ¿ya? Lo utiliza en este caso el hablante lírico. Recuerden, el hablante lírico es quien le expresa, ¿ya? Bueno, acá entonces les presento los elementos externos del poema, ¿ya? Y los elementos externos del poema son los versos, las estrofas y las rimas. Aquí estamos hablando de la estructura del poema, ¿ya? La estructura, ¿ya? Lo que le tiene el poema, ¿ya? Y el verso, podríamos decir que es la menor división estructurada que encontramos en el poema. Está constituido por oraciones o frases cortas que se escriben una en cada línea. Por ejemplo, para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos. Los negros, sus manos negras, los blancos, sus blancas manos. ¿Se dan cuenta? Si nosotros nos fijamos acá y nos fijamos en la definición que me está entregando acá de verso, que dice, está constituido por oraciones o frases cortas que se escriben una en cada línea. Si nos fijamos en esa definición, acá tenemos una, dos, tres, cuatro. Por ende, ¿cuántos versos tenemos acá? 4 versos. Muy bien. Si se dan cuenta, acá hay 4 versos. Es decir, tenemos 4 oraciones o 4 frases cortas. ¿Se dan cuenta? Muy fácil. 3 y 4. 4 versos. ¿Ven? Ahora vámonos a la estrofa. Y la estrofa es un conjunto de versos cuya forma se repite a lo largo del poema, con características iguales.
Se reconocen porque en la estructura del poema van separadas por un espacio. Ejemplo, para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos. Los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. ¿Ya? Aquí si ustedes se fijan, este es un conjunto de versos y este conjunto de versos me hace una estrofa. ¿Ya? Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos. Los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Como dijimos anteriormente, acá tenemos 4 versos, ¿ya? Y ese conjunto de versos me hace una estrofa. ¿Ven qué fácil es, chiquillos? Ahora nos vamos con la rima. La rima consiste en la coincidencia final de sonidos entre 2 o más versos desde la última vocal acentuada. Y yo les presenté a ustedes 2 tipos de rima, que es la rima consonante y también la rima asonante. Recordemos entonces cuál es la rima consonante. Cuando la repetición es de todos los sonidos, vocales y consonantes, hablamos de rima consonante. Consuelo, tu nombre me sabía igual que un caramelo. Manuel Machado. ¿Se fijan? Consuelo, caramelo, elo, elo. ¿Se van fijando? Araña, pestaña. Canción, emoción. ¿Ya? Esas son rimas consonantes. Pero también tenemos la rima con la rima asonante, y es cuando solo coinciden las vocales. Hablamos de rima asonante. Al llegar la medianoche y romper en llanto el niño, las 100 bestias despertaron y el establo se hizo vivo. ¿Se fijan? Niño vivo. Aquí estamos hablando de este verso, esta estrofa es Romance del establo de Belén, Gabriela Mistral. ¿Ya? Ahí entonces tenemos un ejemplo de una rima asonante. Si ustedes se fijan, solamente tenemos acá la rima en niño y vivo. ¿Ya? Tenemos la repetición, ahí coinciden solamente las vocales al final. Y ahora nos vamos con los elementos del poema. ¿Ya? Ya vimos la estructura del poema, cómo se constituye el poema, cómo está escrito el poema, ¿ya? La base del poema. Ahora nos vamos a los elementos del poema. Primero vamos a hablar del hablante lírico, el objeto lírico y el motivo lírico. El hablante lírico es un ser que no existe como tal. Es un ente de ficción creado por el autor. Este hablante expresa su sentir por medio de la poesía. Chicos, vuelvo a repetir. El hablante lírico es quien expresa los sentimientos dentro del poema. Y el poeta es quien escribe, para que a ustedes les quede claramente la diferencia entre poeta y hablante. Poeta, quien escribe. Hablante, quien expresa. ¿Ya? El objeto lírico puede ser una persona, animal, cosa, objeto personificado que sirve al hablante lírico para expresar su interioridad. ¿Ya? Es decir, el objeto lírico es a quien se le escribe. El objeto a quien se le escribe. ¿Ya? Puede ser, no sé, a un cuaderno, a una mesa, a una rosa, a una flor, ¿ya? Al objeto al que se le está escribiendo. ¿Ya? Y el motivo lírico es la idea o concepto que da origen a una obra lírica que expresa la interioridad del hablante, los sentimientos y emociones que experimenta ante un objeto, ser vivo o aspecto de la realidad. Ejemplos de motivo lírico: el amor, la alegría, la naturaleza, etc. Es decir, el motivo lírico, chiquillos, es el sentimiento del cual yo estoy escribiendo, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy escribiendo un poema, le estoy escribiendo un poema a una niña para enamorarla. ¿Cuál es el motivo lírico? El amor, ¿no es cierto? Ahora,
Si yo estoy escribiendo un poema de tristeza, por ejemplo, porque se me murió mi gatito, ¿cuál va a ser el motivo lírico? De tristeza, ¿no es cierto? De pena, ¿ya? Para que vayan entendiendo la relación entre objeto lírico y motivo lírico, ¿ya? Y ahora nos vamos con las figuras literarias. ¿Qué son las figuras literarias? Bueno, las figuras literarias son recursos del lenguaje literario utilizados por un poeta para dar más belleza y una mejor expresión a sus palabras. Es decir, el poeta usa estos recursos para dar mayor expresividad a sus sentimientos y emociones. Y nosotros en la clase anterior trabajamos con varias de estas figuras literarias. Por ejemplo, la comparación. Consiste en relacionar dos elementos con la finalidad de establecer una semejanza. Ejemplo, tus besos son como caramelos. Ahí está la comparación. ¿Cómo está comparando los besos con el caramelo? ¿Se dan cuenta? Esta es bien fácil de encontrarla porque siempre va a estar presente el cómo. Después tenemos la metáfora, que consiste en reemplazar el significado de un elemento por otro. Ejemplo, tus ojos son soles. Los ojos los ve como soles, ¿ya? La hipérbole consiste en exagerar algo para llamar la atención del lector y despertar su imaginación. Ejemplo, estoy muerto de hambre. ¿Se dan cuenta? Tengo tanta hambre que me comería una vaca. Te he llamado más de 1.000.000 de veces. ¿Se dan cuenta? Va exagerando. Personificación. Consiste en atribuir cualidades de seres animados a seres inanimados. Ejemplo, el sol acarició tu cara. ¿Se imaginan el sol me acaricia la cara? Me la quemaría. O, por ejemplo, la piedra está muda. O las nubes, no, perdón, el cielo está llorando. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Es atribuirle cualidades a cosas que no pueden hacerlo. Y la onomatopeya, que es muy divertida, consiste en imitar o recrear el sonido de algo a través de un vocablo que se forma o se asemeja con la acción o cosa nombrada. Ejemplo, en el campo se escuchaba el kikiriki del gallo. El perro hace guau, el gato hace miau. ¿Ya? ¿Se van dando cuenta? Ese es el juego de las onomatopeyas. Bueno, chiquillos, te invitamos a repasar el contenido para poder contestar correctamente el ticket de salida del día miércoles 26 de agosto del 2020. Algunas recomendaciones para estudiar son: primero, crea un cuestionario del contenido, ¿ya? Segundo, puedes buscar poemas y analizar su estructura. Tercero, puedes buscar ejemplos de cada una de las figuras literarias estudiadas. Cuarto, puedes crear versos de las figuras literarias estudiadas. Y lo más importante, chiquillos, pueden volver a revisar cada una de las cápsulas que hemos trabajado en estas últimas semanas, que son del género lírico, ¿ya? Para que puedan resolver su ticket de salida que vamos a trabajar el miércoles, ¿ya? Y lo puedan resolver de manera óptima. Recuerda que ante cualquier duda nos puedes consultar por WhatsApp o correo electrónico. Nos vemos la próxima clase, que estén muy bien y cualquier duda, ustedes saben que ahí estamos para solucionar sus problemas, ¿ya? Que estén bien, un abrazo a la distancia, chao, chao. Cualquier duda, chiquillos, ustedes saben que pueden preguntar a mí o a la tía Valentina. Nos vemos, saludos.